amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana, martes 24 de... Sí, el Milton no quiere irse. Está todavía en el 22. Ya es jueves 24 de... Hoy es Navidad. Estaba riéndome porque con seguridad el Milton no quiere que se termine el 2020. Pero vamos a iniciar, digamos, una semana en la que se termine el año, saludamos la Navidad con esperanza, con voluntad para nosotros, cuando digo nosotros, para todos los que hacemos Radio Democracia, la cadena Democracia y EXA. Es no digamos un regalo de Navidad, pero sí la Navidad despertó con algo que era justo, que era una especie de utilización de lo legal para intentar acallar a este medio que, encabezado por Gonzalo Rosero, con más de 40 años de trayectoria profesional, le habían entregado y le entregan al país su trabajo diario, la piedra en el zapato de todos aquellos que están en el poder, sin distingo. Entonces, que ya se termine dando el título habilitante por 15 años, como dice la ley, no por otra cosa, sino por cumplir todos los requisitos y en reconocimiento también a la labor prestada. Por lo tanto, quería al mismo tiempo de felicitarnos entre nosotros, felicitar a Gonzalo y a Álvaro, que ha tomado la posta, pero sobre todo a Gonzalo Rosero, que ha hecho de este medio, que lo construyó él, que lo sigue trabajando y lo va a seguir trabajando. Una felicitación, un abrazo. El título habilitante es, a estas alturas, un reconocimiento a más de 40 años de labor periodística que enorgullecen a la ciudad y a todos los que nos acompañan siempre, ¿no? El trabajo de la comunicación es eso, el ir buscando la verdad, como suele decirnos Gonzalo. Dicho esto, están ya con nosotros el señor ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Patricio, bienvenido, buenos días. Usted, como presidente de la Cámara, ha tenido algunas reacciones, ha estado trabajando representando a los agremiados, pero también siendo una voz en este año de la búsqueda de cómo trabajar, de cómo impulsar al sector productivo. Estamos terminando el año y valdría hacer una evaluación y ver si es que en esta evaluación, Patricio, cabe alguna reflexión sobre lo que nos va a pasar esta semana de fin de año. Bienvenido, buenos días. El micrófono, Patricia. Muy buenos días, Francisco. Un gusto escucharlo. Un cordial saludo a la audiencia de Radio Democracia. Mi felicitación para Gonzalo Rosero, para Álvaro Rosero por el título habilitante. Ciertamente mantienen una sola línea. La independencia y la frontalidad es lo que le ha dado el rating que tiene a Radio Democracia. En buena hora. Gracias. Mire, ciertamente en la Cámara de Comercio de Quito hemos reaccionado y hemos mantenido una sola línea y siempre hemos sido propositivos, Francisco. Si bien hemos sido críticos
en defensa de nuestros agremiados, nosotros siempre hemos buscado alternativas y hemos dado alternativas a los dos gobiernos de turno mientras yo he estado al frente de la Cámara de Comercio. Hemos conversado, hemos hecho propuestas acerca de la reforma en cuanto al modelo. Nosotros hemos siempre pedido un cambio de modelo para poder sacar al país adelante, no un modelo del gasto, no un modelo de generar más impuestos, no un modelo para que siga profundizándose el endeudamiento para todos los ecuatorianos. Nosotros lo que siempre hemos propuesto es un modelo de ahorro, un modelo de inversión, un modelo de libertad de empresa por medio de la simplificación de tributos, bajando la carga fiscal, la carga tributaria, simplificando al empresario la facilidad de contratar por medio de una reforma laboral, haciendo cambios en el Código Monetario para atraer a la banca internacional. Siempre hemos sido muy críticos y hemos estado defendiendo a los afiliados del IES porque finalmente nosotros hacemos los aportes. Siempre hemos hecho propuestas para el cambio del manejo de los activos de los ecuatorianos en los sectores estratégicos. En general, eso es lo que nosotros hemos propuesto y hemos ciertamente hecho propuestas y hemos trabajado con las empresas en el plan de reactivación. Hemos trabajado arduamente en protocolos, hecho propuestas para que ciertos sectores durante la pandemia empiecen a trabajar. Hemos formado parte y levantado una gran cantidad de recursos en el Comité Privado de Quito, liderándolo. Participo en el comité de vacunas del sector privado con el sector público. Y mire, la evaluación de este año, un año muy difícil, ya veníamos pasando por un decrecimiento económico hasta el mes de febrero. La pandemia lo que hizo es profundizarlo. Ya veníamos con problemas. El gobierno ya estaba buscando alternativas en cuanto a impuestos para seguir recaudando. El gobierno del presidente Moreno, lamentablemente en materia económica, fracasó. Llevaba un endeudamiento promedio de $258 millones al año. Este año, ¿qué sucederá? El PIB decaerá en un 9%. Este año, como sector privado, perderemos $24 mil millones solamente hasta octubre. Proyectábamos que íbamos a perder alrededor de $1.500 millones si seguíamos con ese ritmo que es de alrededor del 10 al 15% de crecimiento. Entonces, en diciembre, solamente en diciembre, vamos a perder $1.500 millones y ahora con las restricciones, sin duda que la pérdida va a aumentar. Nosotros, ¿qué es lo que hemos propuesto puntualmente para evitar que la pérdida se profundice? Y es que eliminen la restricción vehicular, porque no tiene sentido, además, mantener la restricción vehicular. Usted, y lo hemos discutido con usted y algún rato lo discutimos en el programa con Santiago Guarderas, no porque usted aplique el par e impar, el uso de placas pares e impares a nivel nacional, va a evitar que ciertas personas salgan y la gente que no puede circular en su vehículo, lo que va a hacer es circular en el transporte público y va a viajar en el transporte interprovincial. ¿Esto qué va a causar? Una mayor cantidad de contagios. Además, cuando usted paraliza el consumo formal, hablemos del consumo formal, porque el que finalmente donde está contagiando la gente es en el sector informal. Entonces, si usted paraliza el consumo formal, lo único que está haciendo es que baje el consumo, mi estimado Francisco. Si es que baja el consumo en los locales donde se respetan los protocolos, ojo, donde se respeta el distanciamiento, donde se obliga a las personas y al personal que utilicen la mascarilla, ¿qué es lo que sucede? Bajan las ventas. Y si bajan las ventas, no hay cómo mantener la estructura laboral. Se pierde empleo y eso. ¿Cómo mantener los negocios? Claro. Entonces, una vez más, hemos Patricio, tenido que antes de ir a la reflexión ya de lo que nos puede pasar y de lo que podríamos hacer en este momento con estas restricciones, con esta nueva visión, pero también con estas nuevas alarmas. Quiero saludar a Felipe Rivadeneira, el presidente de la Federación de Exportadores. En cambio, la Federación, de lo que se ha visto, ha tenido un sector que se ha desarrollado, a diferencia del sector comercial, en donde están ligados por el comercio exterior, por lo que pueden importar para comercializar, por todo eso, pero en el sector de la exportación
el año parecería no ha sido tan grave como en el sector comercial. ¿Se podría hacer una evaluación de este año y qué puede o qué afecta, por ejemplo, estas últimas medidas que Patricio dice aumentan la ilegalidad, pueden ayudar a que, no es que pueden, ayudan a que se pierda empleo? Y eso lo ha sostenido y lo ha peleado durante toda la pandemia. Felipe, la evaluación de este 2020 para el sector exportador, ¿hay un sector ganador también en esto? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo a tu distinguida audiencia y me uno a las felicitaciones que mencionó Patricio por Radio Democracia, por todos estos años de lucha activa que tienen ustedes en favor de la libertad de expresión y de que se conozcan todas las opiniones. Así que felicitaciones a Gonzalo y a Álvaro y también a ti. Gracias. A ver, y un saludo también a mi contertulio de esta mañana, Patricio. Ahora, la diferencia que tenemos el sector exportador versus los otros sectores de la economía local es que nosotros dependemos un poco más de lo que sucede en el exterior, es decir, en los mercados de afuera, ¿no? Y ahí es donde radica un poco la performance que podamos tener en un año o en otro. Este año no ha sido ajeno para el sector exportador las dificultades de esta pandemia tan dolorosa, tan difícil que ha tenido que sobrellevar los ecuatorianos y no solo los ecuatorianos, sino el mundo entero, ¿no? Pero si algo nos puede dejar de enseñanza y que debemos sacar de enseñanza, porque si no tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas complicaciones van a ser en vano, es justamente esto, ¿no? La importancia que radica en la economía del país, que siempre la ha tenido, pero que en este año se la puede ver inclusive un poco más profunda, el sector exportador no petrolero del Ecuador, ¿no? Esto ya lo he dicho antes, creo que también lo dije en este espacio. Me parece que es una de las soluciones reales y tangibles que tenemos como país para salir de la crisis económica en la cual nos vemos arrastrados desde el fin del segundo boom petrolero, ¿no? La historia nos tiene que enseñar algo, ¿no? Es decir, seríamos necios si no aprendemos de la historia y volvemos a repetir los mismos errores. Los dos boom petroleros que hemos tenido en los años, al finales de los 70 y en el finales del 2015, más o menos, 2014, 2015, es que justamente estas grandes ingestas de dinero que llegan por los recursos petroleros, a la final del día lo que generan es que esa plata y esos recursos se vayan al Estado. El Estado es un pésimo administrador, el Estado es un despilfarrador, el Estado genera corrupción, el Estado genera ineficiencia en el gasto. Entonces, lo ideal es tratar de dar ese cambio de 360 grados o de 180 grados tal vez, en el cual el sector privado sea un verdadero motor de la economía, y para eso necesitamos convertirnos en un país exportador no petrolero en donde las exportaciones no petroleras superen 5-1 a las exportaciones petroleras. Es decir, no quiero decir que no hay que dejar de lado la importancia de estos recursos, ¿no? ¿Ya? Pero claro, ahí hay ¿no? una cosa, Felipe, si bien el diagnóstico nos habla entonces en el sector exportador, podrían tener complicaciones en el tema del manejo de los productos exportables con estas limitaciones que hay y estas restricciones, y verse afectado en cambio del sector importador con mucha más fuerza. Una cosa que sí vale la pena, sí, cuando dicen que el Estado es mal administrador, que el Estado se abre a la corrupción, es también porque hay empresarios corruptos, porque hay gente que encuentra ahí ese nicho para también hacer su fiesta, y han habido, entre comillas, ganadores también ahí, Felipe. Sí, no, hay alguien, no me acuerdo quién hizo una calificación muy buena de estos en realidad que no deberían llamarse empresarios, ¿no? Porque un empresario en todo su concepto de la palabra respeta la ética, la honestidad, genera riqueza, genera empleo, ¿no? Para mí son empresarios y empresucios, ¿no? Ese sería realmente el concepto de esos, pero claro, la tentación es muy grande, ¿no? Es muy grande cuando los controles y las instituciones son débiles, y eso es justamente lo que tenemos que evitar, ¿no? Es decir, que el sector privado, en donde los controles son mucho más eficientes, donde la plata no es de nadie, sino es de quien genera el riesgo, quien está apostando por ese capital, es mucho más cuidadoso y sigiloso de ese recurso, ¿no? Entonces, lo que le decía hace un momento para contestarle a su pregunta, que no le contesté,
El sector exportador no estuvo ajeno de la crisis. 23 de los 27 sectores de la exportación en el mes de abril y mayo tuvieron caídas importantes. Recién en el mes de octubre ya hubo una recuperación de los mismos y apenas 4 de los 27 sectores tuvieron pérdida. Pero esto no significa que uno pueda estar contento, ¿no? Es decir, si bien hay un crecimiento del 10%, esos 4 sectores que generan pérdida generan mucha preocupación porque lógicamente ahí es donde se puede generar quiebras, donde se puede perder empleos, donde se puede perder riqueza y tenemos que procurar dar una solución para esos 4 de esos 27 sectores, ¿no? Ahí tenemos el sector floricultor que todavía no levanta cabeza, el sector manufacturero, el sector de vehículos, el sector de partes y piezas, de que en realidad se han visto muy, muy afectados por la pandemia porque son productos suntuarios. Lo que sí nos tiene que dejar la enseñanza que le mencionaba hace un momento es la capacidad y la potencialidad que tenemos como exportadores de productos agroalimentarios en el Ecuador. Eso Hemos dado una queda muestra demostrado, claro. sí, ¿no? Somos campeones mundiales en ese Sí. sentido y tenemos una capacidad de alimentar al mundo. Entonces ahí está la solución, una de las soluciones. Deberíamos No quiero tener, decir que soy el claro. dueño de la verdad, ¿no? Sí, sí, Pero pero tenemos que deberíamos apostar y tener crear ahí nuevos sectores, ¿no? deberíamos entonces impulsar en eso que parece somos buenos, tanto como dice usted, Felipe, somos campeones del mundo en varios rubros ya. Patricio, este fin de año, esta Navidad y Año Nuevo que viene con estas restricciones, hemos visto al sector turístico, hemos visto al sector de servicios de restaurante, con un nuevo golpe, diríamos así, ¿no? Y con una cara casi de desesperación de los dirigentes diciendo, oiga, me dañaron lo que algo podía dejarme por lo menos a finales de diciembre. Se puede hacer algo, se puede discutir para salvar, a lo mejor ya no la Navidad de esta noche, sino por lo menos el Año Nuevo. Patricio. Sí, definitivamente, Francisco. Y mire, estoy totalmente de acuerdo en lo que ustedes comentan. Yo creo que el Ecuador necesita delinear su estrategia de desarrollo productivo. Creo que el sector comercial está en el tope de la cadena de abastecimiento de todos los productos en el Ecuador y evidentemente todos los otros sectores nos vemos golpeados cuando se ve afectado el consumo interno. Creo que el petróleo, como en países como Noruega, el petróleo, si bien es un commodity, no sabemos qué pasará en el futuro, pero creo que debe ir hacia un fondo de ahorro. Es importante manejarlo bien, producir como se debe producir, aumentar su producción y bueno, esto debería devolverse a la deuda del IES o debería crearse un fondo de inversión, tal como se le hizo con el FEIREP. Importante, sí, exportar lo que tenemos que exportar, importar lo que tenemos que exportar, producir lo que tenemos que producir. Y mire, el golpe para el turismo muy, muy duro. Yo vi hace 2 días un reportaje en Baños donde se cancelaron la mayoría de reservaciones de los hoteles. Lo propio en el norte del país, se cancelaron una gran cantidad de reservas en los hoteles. Vi restaurantes vacíos ayer en la ciudad de Guayaquil en horas pico. Es ilógico que el gobierno plantee un aforo del 30% y yo le hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un aforo del 30% y un aforo del 50% cuando se respetan las normas de distanciamiento? Entonces, puede estar a media capacidad mi restaurante y la gente que está comiendo dentro del restaurante lleva un distanciamiento mínimo de 2 metros. ¿Para qué me bajan el aforo? Eso no tiene lógica. Y bueno, tal como usted lo menciona, Francisco, el daño está hecho. Ya se cancelaron reservaciones, ya no venden los restaurantes, una gran cantidad de eventos con protocolos de distanciamiento ya están cancelados. Muchos de estos negocios que iban a recuperar o tratar de salvar el año o Congeló. Parece que se congeló un poco la señal, Patricio. Espero que nos esté escuchando, pero sí, hay una reflexión generalizada de lo que puede ser, de lo que está pasando. Claro, pero la otra reflexión es quizá también la autoridad, con la responsabilidad que tiene, debe buscar un equilibrio, ¿no? Cuando dicen 10 personas, le escuchaba a un hotelero justo de Guayaquil que decía, si yo tengo un salón de 400, me dicen un aforo del 30, pero al mismo tiempo hay una línea en donde nos dicen que tenemos
máximo una reunión de 10 personas, ahí hay una dificultad. Felipe, mientras nos reintegramos con el diálogo con Patricio Alarcón, le diría, las perspectivas que ustedes tienen el tema del, tenemos como país, digamos, el acuerdo comercial con los Estados Unidos, el acuerdo de Asia-Pacífico. ¿Qué otras perspectivas tienen ustedes? También, Patricio, sí, no sé si es que hacemos. Bueno, Ahí está Francisco, Patricio, sí, algún tema técnico de estas sí, cosas nuevas, ¿no? Algo algún tenía tema que dañar el técnico. fin de año, sí, es un Sí, tema técnico. creo que ya algo pasó con el título habilitante, pero Sí. bueno. Esperemos que no sea por las cosas que usted está diciendo. Ojalá que no. A ver, Mire, coméntenos. entonces el daño está hecho. ¿Qué es lo que proponemos nosotros específicamente? Y es que, bueno, eliminen las restricciones vehiculares. La gente que quiere circular el día que tengan que circular en el feriado, que vaya a sitios donde se respetan los protocolos y se mantengan las políticas de distanciamiento, obliguen a la gente a usar mascarillas, se respete los aforos en general. Esa es una de las propuestas que proponemos extender el toque de queda bajar las horas horario. del toque de queda, para que sea de las 11 p.m. a las 4 a.m. Esa es una de las propuestas que hemos hecho, y subir el aforo nuevamente de los restaurantes al 50%. O sea, medidas lógicas, pero es lamentable, Francisco, porque nos reunimos con las autoridades. En teoría nos llaman al diálogo. Una vez que nosotros hacemos nuestras propuestas, damos nuestro punto de vista, lo único que nos dicen es que no, que ya las medidas están tomadas y no hay nada que hacer. Entonces siempre este gobierno se ha jactado de que dialoga, pero ha hecho caso omiso en la mayoría de casos de las propuestas del sector productivo. Y es lamentable porque en este momento, si es que toman esas medidas, y los gobiernos que toman medidas fuertes de restricción en general, tienen un margen de maniobra para poder ayudar al sector productivo. Pero en el caso del Ecuador, no se lo pueden ayudar ni lamentable... ellos mismos. No, lo lamentable es que, mire, hablaron de un crédito de reactividad de Ecuador, que fue una farsa. Nunca llegó al país. Hay gente que ha aplicado hace meses y hasta ahora no le llega el dinero. Por darle solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, si usted no tiene las posibilidades de ayudar, si el SRI no puede ayudar, si el IES no puede ayudar, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Pues no tratar de meter más trabas, porque el Ecuador solo va a salir adelante por medio de la reactivación del sector productivo, estimado Francisco. Pero ¿cómo enfrentamos la pandemia también? Porque ahí viene una de las críticas duras que ha tenido frente uno reconoce, frente a sus planteamientos gremiales, que ha sido duro muchas veces. Pero frente a eso también le dicen, oiga, pero ¿y qué hacemos con la pandemia? ¿Cómo trabajamos frente a eso? Hay que equilibrar las dos cosas, porque si no vamos a rescatar unos cuantos socios del sector, pero puede generar un agravamiento de esta crisis sanitaria, Patricio. Definitivamente, Francisco, mire, y lo que tenemos que tener claro es dónde se dan la mayoría de contagios. Ya. Y es en el sector informal. Usted vio, yo no sé si vio ayer en las noticias la bahía abarrotada, sí. La gente sale a último minuto. Entonces, el gobierno tiene que ejercer su competencia del control posterior, pues tiene que controlar los mercados, tiene que cerrar locales. Si es que un centro comercial formal no respeta el aforo, entonces tiene que cerrarlo, pues. Pero tiene que hacer lo que tenga que hacer en cuanto a que la gente respete la ley, pues. Pero no se trata de afectar al sector informal, porque mire, ayer implementaron el toque de queda, implementaron la restricción vehicular, cambiaron los aforos, generaron un relajo. ¿Y qué pasó? La bahía igual seguía llena. Entonces hay que entender bien las medidas que se deben tomar, hay que entender bien qué deben hacer las autoridades, qué negocios deben clausurar, pues. Entonces yo le hago una pregunta a usted, ¿en algo van a prevenir los contagios promoviendo la restricción vehicular?
para que si usted tenía que salir hoy en su vehículo a la radio, ya no lo puede hacer y tenía que utilizar el transporte público. Entonces no tiene sentido. Hay que hacer las cosas. Nosotros estamos convencidos de que hay que precautelar la salud de los ecuatorianos, pero las medidas se toman creería primero entendiendo qué pasó. Estas medidas se pueden revisar, Patricio, por lo menos para que en la próxima semana las reuniones de fin de año se puedan hacer, como usted dice, hasta las 11 de la noche, 4 de la mañana, que se respete lo de los aforos y que se permita cumplir, porque muchos tenían ya contratos, ¿no? Mire, lamentablemente, Francisco, ya devolvieron esos anticipos, ya hicieron un daño terrible a ciertos negocios donde sí iban a respetar los protocolos, pero en fin, lo que sí debería hacer el gobierno, y lo hemos pedido con mucho respeto, es derogar la medida de la restricción vehicular. Sí debería tratar de ampliar el toque de queda, deberían ponerse de acuerdo en los GATS acerca de hasta qué horas funciona el transporte público, porque los centros comerciales están abiertos hasta las 8 de la noche, pero el transporte público en Quito sirve hasta las 8:15 de la noche. Entonces, imagínese, no, es imposible mantener un local abierto hasta las 8 de la noche y una gran cantidad de gente tiene que salir a las 7:30 de la noche y abarrotar al transporte público. Entonces, las cosas hay que hacer con criterio, mi querido Francisco, tomando con sentido común, cosa que a ratos visceralmente toman las medidas y después piensan que ceden y eso les va a generar un costo político, no piensan en el país, piensan en la política, y quien termina pagando los platos rotos es el sector formal de la economía, mi estimado Francisco. Felipe, le decíamos, si bien estos conflictos que se generan, y claro que hay que intentar dar una salida, más allá de decir se tomaron las medidas o no, o como dice Patricio, oigan, esto hay que cambiar, ¿cómo equilibrar? Pero le decía, en el sector, en cambio, exportador, van a poder seguir movilizando sus productos, vamos a poder seguir exportando. Los retos para el próximo año, Felipe. Bueno, sí, a ver, la economía es de una sola, ¿no? Eso hay que entenderlo claramente, ¿no? Es decir, no es que yo protejo un sector, y ese fue un grave error que cometió el expresidente Correa en tratar de segmentar la economía, y no es así, ¿no? Es decir, a mí las medidas que se tomaron también afectan. Un calificativo subjetivo, fueron crueles e insensibles con el sector de restaurantes, con el sector del comercio. Es decir, nosotros como exportadores no podemos estar ajenos a ese problema. El día de ayer hemos mandado una carta abierta al presidente de la República y un comunicado en el cual estuvimos todos los sectores productivos, es decir, el Comité Empresarial Ecuatoriano, el Consejo de Cámara, de la Cámara que representa a Patricio, prácticamente todas las cámaras del país, en una medida en la cual justamente se busca lo siguiente, Francisco, buscar el equilibrio entre salud y economía. Y esto lo hemos venido diciendo desde el inicio de la pandemia, es decir, no podemos nosotros, por preservar la salud, matar a la gente de hambre, o que la gente se desespere por no tener que dar de comer en sus casas, igual va a romper cualquier medida de restricción de salud. Entonces, hay ciertos temas que realmente, como dijo Patricio, no se entienden. Es decir, cómo a mí me puede afectar el transportarme en mi vehículo particular versus estar en más contacto con más personas en un transporte público. Entonces, yo creo que desde ayer llegamos a un consenso con el sector privado y productivo en el cual pedíamos, si bien no se deroguen las medidas, o sea, que se flexibilicen en 3 aspectos, que ya lo dijo Patricio. Uno, que se cierre, si se quiere mantener el toque de queda a las 10, bueno, pero que el transporte público sirva a las 11. Hasta las 11, claro, para que la gente pueda regresar. A las 10, exacto, que tengan una hora de retorno, ¿no es cierto? Cerrando los locales a las 10 y vuelvan a las 11, porque ahorita en la práctica lo que está pasando es que se está cerrando 8:30, más o menos, ¿no? Entonces, exacto. Segundo, aumentar el aforo de restaurantes. ¿Cuántos restaurantes dependía su supervivencia, Francisco, su supervivencia en estos momentos? Porque la gente lógicamente sale a comer, sale con todas las medidas de seguridad y bioseguridad, eso sí, eso también hay que decirlo. El sector privado ecuatoriano ha implementado absolutamente todas las medidas de seguridad y bioseguridad que se han determinado con protocolos muy estrictos. Mientras que de parte del gobierno no tenemos ninguna respuesta
de qué es lo que sucede en la bahía, de qué es lo que sucede en Lipial, en Iquitos, donde están los mapas de calor. El capitán Zapata nos decía, ahí están los mapas de calor, entonces bueno, actúen ahí, pues. Pero no por eso dañen el resto, ¿no? Es muy difícil la decisión. Yo no quiero decir que el gobierno tiene una tarea fácil, es muy, muy complicado. Claro, es complicado, pero lo que usted nos y hay dice, que buscar ese equilibrio, el ¿no? El equilibrio capitán entre la salud y la Zapata, economía, ¿no? el capitán Zapata indica dónde están los focos de calor, en dónde están las aglomeraciones, él mismo las cuantifica. No siempre quiere reflexionar sobre esa cuantificación y más aún públicamente. Le gusta decir las cifras, pero no va más allá. Como usted dice, Felipe, si ya se ubican los focos de calor, hay que trabajar en esos focos y no en donde no están. Pues, ¿cómo hacer Claro, yo le entonces planteaba para...? a la vicepresidenta, ¿por qué nos envía el ejército, por ejemplo? ¿Por qué el ejército no está ahí? Poniendo un orden estricto. Inclusive, si queremos preservar la salud, un orden de tipo hasta marcial, es decir, que la gente vaya entrando de uno en uno, es decir, porque si la idiosincrasia no nos da para respetar las normas en esos sectores, bueno, hay que poner las normas de otra forma. ¿Y dónde está el ejército? Brilla por su ausencia, si me pregunta a mí, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y ahí es donde se genera la curva, empiezan a crecer los contagios, etcétera. Entonces, yo creo que lamentablemente sí hubo el pedido de diálogo, pero nuestras peticiones fueron caídas de saco roto. Había que tomarse un tiempo prudencial para tomar las decisiones. Esperemos que, aunque sea en fin de año, de alguna manera se flexibilicen las mismas, Se puedan porque, trabajar. insisto, hay muchos sectores y la economía es de una sola, es decir, no podemos separar los sectores. De ahí, ¿cómo le vemos al sector exportador el próximo año? Yo quiero ver cómo cierra noviembre y diciembre, le soy sincero, Francisco, porque yo no me he atrevido a dar una proyección. Estamos, como le decía, hasta octubre con un crecimiento del 10%, pero es tan volátil todo en estos tiempos. Vemos los cierres en Europa, En Europa sobre todo. en muchos países, etcétera. Entonces, a veces esos cierres nos apuntalan a un mayor compra, ¿no es cierto? Es decir, los volúmenes de compra se disparan porque esos cierres también producen que esos mercados se abastezcan o se sobreabastezcan y generan picos de demanda. Entonces puede ser que crezcan, como nos pasó en el mes de octubre, que tuvimos un crecimiento del 27% solo en ese mes. Pero insisto, es muy difícil dar esa predicción. Para mí hay que ser muy prudentes de ir viendo esto mes a mes. Y en el 2021 yo creo que tenemos dos retos fundamentales como país, como agenda comercial, y es justamente el de consolidar los mercados. ¿Para qué? Para crear estos nuevos sectores de la economía de la exportación no petrolera que le mencionaba, ¿no? Es decir, generar esos shocks de seriedad para que vengan las inversiones. Y son dos elementos fundamentales. El uno, buscar como política de Estado a toda costa el acuerdo comercial con los Estados Unidos, el acuerdo comercial integral, donde ya tengamos el acceso preferente de bienes y servicios para poder exportar más barato y para poder importar más barato materias primas de bienes de capital. Y el segundo, el de integrarnos definitivamente a la Alianza del Pacífico con la negociación con México. Esos son los dos retos que tenemos, no como partido político, no como gobierno, que los tenemos como Ecuador, como país. O sea, y esperemos que así lo entiendan los candidatos. Entender eso y luego voy a pedirle justamente eso, cómo plantear a los candidatos más allá de las cosas que ya estamos escuchando. Pero para cerrar un poco, Patricio, lo que Felipe nos ha dicho, la economía no se puede ver por uno o por otro lado o priorizar sectores. Este sector que uno es el más real de los reales, el que usted representa, es el día a día, es la gente que se normaliza todos los días. Esta hora de retorno, para tomar el nombre que nos ha dicho Felipe y que usted también, oiga, si se cierra a las 8, de alguna manera después de las 8 habrá que regresar. Entonces démosles tiempo para que puedan regresar y cumplir esto de las 8 de la noche, de el aforo y todo esto. ¿Qué más plantea? Y si de una vez usted visualiza qué hacer para el 2021, Patricio. Sí, definitivamente, Francisco, hay temas que definitivamente debemos resolver de inmediato. Lo que ya bien se mencionó, la restricción vehicular, evidentemente el aforo de los restaurantes, el toque de queda, porque además es ilógico. Mire,
usted a las 8 de la noche ya no puede, ya tiene que salir volando de su local porque a las 8:15 ya no hay transporte público, por darle un ejemplo, no sus trabajadores. A las 10 de la noche ya nadie puede circular, entonces los restaurantes inclusive que estaban haciendo delivery ya se ven complicados porque además cómo interpretan los diferentes agentes de tránsito en las diferentes provincias, porque en Quito y en Guayaquil el municipio tiene la competencia de tránsito y en otras provincias, en otras ciudades es la Policía Nacional. Entonces ayer ya hubieron problemas, muchísimas quejas, vehículos de empresas retenidos, imagínense, en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil. Entonces las cosas se las tiene, las medidas se las toma con orden, con un tiempo adecuado de comunicación, entendiendo bien por qué se las toma, porque mire, además hay mensajes confusos. Yo a principios de semana lo escuché al ministro de Salud diciendo que los hospitales tienen una capacidad del 71%. Eso es lo que dijo el ministro de Salud y que no debemos preocuparnos. El día domingo sale el presidente a hablar de su preocupación acerca de la del virus y de cómo está mutando en Inglaterra y que tenemos que tener cuidado. El lunes ya hablan de un decreto, lunes 10 de la noche, 9:30 de la noche ya pasan el decreto. Entonces las cosas hay que hacerlas manejando bien las cifras, entendiendo bien cuál es el objetivo, revisando bien a quién se va a afectar en el camino, tratando de no afectar al sector generador de empleo. Entonces eso es lo que debemos, pero claro, eso es lo que debemos pero ahí precautelar. la pandemia a veces no nos deja tiempo también, eso sí hay que tener en cuenta, Patricio. Mire, Que hay un siempre, momento dado en que habrá que tomar una decisión difícil, pero dura. Pero si pero usted cree que se había la posibilidad de planificar mejor. Oiga, que llamen pues a los sectores productivos el domingo en la noche, trabajemos las noches, reunámonos el lunes durante el día, si tenemos que quedarnos trabajando toda la noche lo hacemos, pero tenemos que asegurar que no se vea afectado los sectores que generan empleo. Tenemos que mantener la estructura laboral en este país, ese es el principal problema. ¿Y qué sucederá en el futuro? Mientras mantengamos, mire, esto se va a demorar, sin duda. Sin duda, llegan las primeras 25,000 dosis a finales de enero, en marzo ya llegan 200,000 dosis más, el país terminará recibiendo hasta mediados de año alrededor de 2 millones de dosis. Ojalá podamos terminar el año con las 9 millones de dosis, más la gente que ya se ha contagiado, los menores de edad no pueden vacunarse, entonces ya vamos a inmunizar a una gran parte de la sociedad. Una vez que eso suceda, podemos retomar las actividades normalmente, pero hasta eso tenemos que controlar a los locales, a las actividades para que estén respetando los protocolos. Es muy importante que el control posterior, que las autoridades puedan ejercer el control. Eso es muy importante. El próximo año, Patricio, ¿usted lo ve cómo ayudar para que no tenga una caída mayor el sector comercial? ¿Cómo ayudar para que la economía no pierda trabajo, que no pierda aportaciones, que no pierda, como ha dicho Felipe, la integralidad de la economía? ¿Qué proponen ustedes para el próximo año? Estabilidad en cuanto a las restricciones, pase lo que pase, tenemos que cuidarnos, culturizar en conjunto con los diferentes sectores de la sociedad civil, seguir en ese trabajo, el uso de la mascarilla, distanciamiento, no hacer cambios bruscos en cuanto a las restricciones, eliminar la restricción de movilidad definitivamente. Mire, lamentablemente en un año electoral va a ser muy difícil poder concretar rápidamente un cambio de modelo, pero lo que necesitamos es un incentivo al sector productivo urgente, trabajar en materia de competitividad, porque, mire, no sacamos nada abriéndonos al mundo, trabajando arduamente, inclusive en los acuerdos comerciales que son importantes y tenemos que concretarlos, pero el principal problema que tiene el Ecuador es la competitividad, entonces necesitamos una agenda
seria de competitividad, necesitamos una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una reforma al Código Monetario, necesitamos delegar a la administración privada los activos del Estado, necesitamos inyectar dinero al aparato productivo, un crédito blando por el momento para salvar a muchos negocios que van a necesitar capital de trabajo para no cerrar definitivamente. Entonces, mire, tenemos que trabajar desde ayer ya en un cambio de modelo. Eso es definitivo. Patricio, para avanzar y en esto y pedirle a Felipe, trabajar para el cambio de modelo choca con la campaña electoral y con las posibilidades que tengamos para seguir trabajando, digamos, como país para avanzar. Hay propuestas de toda índole y claro, cuando se habla de competitividad y de inyectar dinero, hay ya candidatos que dicen yo voy a regalar a la primera semana $1,000 a 1 millón de familias. Y claro, eso se vuelve atractivo. Nadie les ha preguntado cómo va a financiar esos $1,000. Y cuando han conversado así, no directamente ni en público, han dicho que echarán mano nuevamente de la plata del Banco Central, que es plata de los depositantes, que no es que es un ente que tiene plata el banco, no, es la de los depositantes, la que tiene la banca ahí, la que tenemos todos. ¿Cómo llevar el mensaje de la inyección de nuevos capitales, pero con un manejo responsable de la economía? Porque también nos pueden ofrecer humo, Felipe. Sí, Francisco, la verdad que le voy desde antemano a pedir disculpas. Yo con esta intervención me tengo que despedir, porque tenía un compromiso, que estoy un poquito tarde, pero la conversación está tan buena que a uno le interesa aportar. A ver, yo creo que los candidatos tienen que hablar de fortalecimiento de la dolarización. Aquel candidato que rehuya o que limite, trate de amarrar, restringir, maniatar la dolarización, creo que le va a ir muy mal en estas elecciones, y la verdad se dicha, porque el ecuatoriano ya no come cuento, ¿no? El ecuatoriano sabe muy bien qué es lo que puede generar futuro, y sabe que no hay soluciones mágicas. Tal vez puede haber un electorado que se vea encantado con estos cantos de sirena, de regalar plata, pero sabe que eso no es real, ¿no? Eso sabe que es pan para ahora, hambre para mañana. El pueblo tiene que ya, de alguna vez, empezar a ser serio, ¿no? Alejarse de las políticas populistas, alejarse de estas soluciones de varita mágica que no existen en una parte del mundo, y más bien empezar por lo primero, le diría yo. ¿Y qué es lo primero? Para mí lo primero, insisto, es la suscripción de estos instrumentos de acuerdo comercial, porque eso primero es una inyección a la vena de competitividad para todos los sectores, tanto exportador como productor, porque claro, se bajan los aranceles de acero, ¿no es cierto?, en materia de exportación y también de importación de materias primas, de bienes de capital. Es decir, a mí se me hace más barato el producir aquí. Nosotros junto con la Cámara de Comercio de Quito, con la Cámara Ecuatoriana Americana, sacamos un estudio en el que veíamos solo cuánto ha perdido el país en riqueza desde el 2015, que renunciamos a la ATPDA hasta la fecha de cierre del 2019, inclusive puede ser hasta mayor. Claro. Imagínense, en generación de riqueza hemos perdido $1,000 millones solo por haber renunciado a la ATPDA con los Estados Unidos. Y ahí está, claro, ese es un conflicto. Felipe, le dejamos que asista a su compromiso. Gracias por atendernos. Una feliz Navidad. Estaremos en contacto también. Patricio, entonces, los retos que se vienen, las cosas que se pueden trabajar, pasan también por el año político y ustedes deben hacer planteamientos para que respondan frente al país los candidatos y no solo a ustedes, sino que las preguntas y las que usted ha hecho tienen que ver con lo que nos puede pasar y usted ha dicho, aquí hay que ver un modelo de desarrollo de país. ¿Cómo las planteamos y qué hacemos, Felipe, en el 2021? Sí, mire, lo primero, Francisco, es que ciertamente se pueden tomar algunas decisiones sin necesidad de reformas legales, y eso es lo que ya debió haber hecho el gobierno, y debería seguir trabajando en medidas adecuadas en el tiempo que le queda.
que no requieren, claro que no requieren cambios en la Asamblea y debería ya tener la decisión política para hacerlo, no la voluntad política para hacerlo. Y mire, el gobierno, indiferentemente a lo que suceda, podría haber bajado y podría bajar el gasto, podría haber por decreto haber trabajado en una nueva estructura del Estado. Mire, recién en la pandemia decidieron liquidar TAME, Ferrocarriles del Ecuador, Inmobiliar, por darle un ejemplo. Y eso podría ser con algunas instituciones que realmente no le generan valor a la sociedad ecuatoriana. El Estado pudo haber trabajado, y esto es lamentable, pudo haber trabajado en un nuevo modelo para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en una nueva estructura, en no mantener 36,000 empleados, en trabajar para mejorar los servicios, en bajar ese gasto absurdo que mantiene para poder invertir de mejor manera los fondos de pensiones. Eso lo pudo haber hecho el Estado indiferentemente. El Código de la Producción también, Francisco, permite la delegación a la administración privada de activos del Estado. Lamentablemente eso no ha sucedido tampoco. Usted ha escuchado que algo de la infraestructura del Estado, de los activos del Estado, se han delegado al sector privado, manteniendo evidentemente el control y la propiedad de todos los ecuatorianos. Claro, pero no se ha hecho tampoco. Se podría mejorar ciertas negociaciones en cuanto al espacio, al espectro radioeléctrico. Tampoco se ha hecho, se generaron más trabas y más impuestos. Entonces, faltó la voluntad política. ¿Le queda tiempo, Patricio, a este gobierno para hacer alguna cosa? ¿Usted cree que hasta mayo se puede? Y que no choque con lo que está pasando en la campaña, ¿no? Que la campaña todavía no visualizamos, uno que otro ya nos genera una visión del país que quiere, pero otros nos están haciendo un baratillo de ofertas. No, definitivamente al gobierno sí le quedaría tiempo, pero necesita buenos asesores políticos del presidente, necesita trabajar con el ministro de Finanzas nuevo en un cambio y no demorarse tanto en ejecutar los cambios, porque claro, muchas veces tratan de hacer cambios integrales, piden asesorías de diferentes multilaterales, crean los comités de los comités para impulsar las medidas y se demoran y así es la burocracia, pero con la voluntad y la decisión política podrían ya dejar algunos cambios listos para el siguiente gobierno, ¿no? Y claro, tenemos que fijarnos bien en lo que ofrecen los diferentes candidatos, porque si hay algún candidato que quiere regular moneda electrónica, bueno, pues eso sería más o menos empezar a tumbarse la dolarización. Si hay otro candidato que ya frontalmente dice que va a estatizar al sector de las telecomunicaciones, eso ya es atentar en contra de la propiedad privada, pues. Entonces tenemos que fijarnos muy bien en las propuestas, debemos buscar a candidatos que puedan administrar administrar el país, que puedan generar tranquilidad en cuanto al respeto de la propiedad privada y la libertad de empresa. Y eso es lo que tenemos que fijarnos como ecuatorianos y escuchar el debate, ¿no? Patricio, muchísimas gracias. Feliz Navidad, un buen año, señor. Y que sigamos trabajando. Esperamos contar con ustedes, con su opinión el próximo año. Gracias, Patricio. Un abrazo. Ha estado con nosotros el ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y el doctor Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación de Exportadores. Enseguida volvemos. Esta Navidad estaremos más juntos que